¿Cuántas veces nos ha pasado en la vida que usted me dice y que yo digo, hice lo mejor que pude? La verdad era lo que tenía que hacer. Sin embargo, salió todo lo contrario. ¿Cuántas veces al tomar una decisión que nosotros creemos que es correcta, el resultado de esa acción tomada, de esa decisión tomada, termina siendo todo lo contrario o peor de lo que realmente hubiéramos querido hacer? Y de paso pedir oración por Israel y por los pueblos que están siendo invadidos, para que el Señor nos traiga paz, aunque sabemos que la palabra de Dios dice que cuanto más digas paz, paz, va a haber más guerra, pero tenga el Señor misericordia de su pueblo y de la obligación como iglesia tenemos de orar unos por otros y sobre todo por los pueblos para que haya paz. Al haber tanto Israel y escuchar de Israel, justamente vino a mi corazón un texto que tiene que ver cómo hacer lo correcto de manera incorrecta. Y luego vamos a ver cómo hacer lo correcto de manera correcta. Vamos a ir a primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas es el libro del Antiguo Testamento, que vamos a leer el capítulo número 13. Primer libro de Crónicas, capítulo número 13. Yo lo voy a leer. Después, por favor, allí alguien, a ver, le vamos a pedir a la hermana, algún hermano que busque Hebreos 13, 15, 16, que lo tenga preparado. Uno solo, a ver quién tiene Biblia a mano. Uno que busque Hebreos 13, 15, 16 y otro Romanos 12, 1 y 2. Uno que busque Hebreos 13, 15, 16 y otros Romanos 12, 1, 2. Mientras tanto, el resto leemos Primera de Crónicas 13. Partimos de la base que para nosotros, espero que para ustedes también, creo que para todos los que estamos conectados, Primera de Crónicas 13, la palabra que vamos a leer, la Biblia, es la palabra de Dios. Amén. 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 Y la tomamos como guía de nuestra vida, como faro, como horizonte, como ancla. Primera de Crónicas, capítulo número 13. Primera de Crónicas, que es del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Lo encontraron? Amén. Después los otros dos versículos los lee el que lo haya encontrado. No se enganchen con eso. Alguien que sea rápido para buscarlo, lee. Yo voy a leer este texto y dice así. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y los capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras. Si ustedes lo aprueban y si es la voluntad de nuestro Señor, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas, en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Versículo 4. Toda la gente, toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel, y ahí está el detalle de todos los que fueron. Y el versículo 7 dice, pusieron el arca de Dios en una carreta nueva o en un carro nuevo, dice otras versiones, guiada por 2 bueyes, y la retiraron de la casa de Abinadab.
Usa, es un nombre, Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones, tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos, trompetas. Versículo 9. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Versículo 10. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y le hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. El versículo 11 dice, David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desastre contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. Vamos a parar ahí un momento. ¿Qué es lo que pasó? Hacía muy poquito tiempo, que David había sido coronado rey. Yo supongo que todos nosotros, todos ustedes, quien más, quien menos, conocen muchas historias del rey David. El pastor de Israel, el pequeño que venció con la onda a Goliat, el dulce cantor de Israel. David había sido coronado rey, había estado mucho tiempo reconocido por una parte de Israel, pero a partir de este momento todo Israel lo corona como rey y elige su sede en Jerusalén, que era el centro de gobierno del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasaba? Él reconocía una necesidad, una realidad, y la realidad era que él tenía que tener una fuerza de convocatoria, por más que Dios lo había puesto, y por más que los sacerdotes lo habían reconocido, y todos los militares y el pueblo lo había reconocido. No se olviden que estamos hablando de una teocracia, ¿eh? No es una democracia, sino que es una teocracia. Dios era quien ponía su gobierno, los reyes, dentro de la monarquía, pero en realidad creían que Dios ponía al rey. Pero él sabía que los elementos, la práctica de la religión israelita, tenía un fuerte impacto con el arca de Jehová, ese mueble de oro hecho de madera de acacia, recubierto en oro, donde estaba guardado por los querubines, donde estaban las tablas de la ley, la vara de almendro de Aarón que reverdeció, en fin, los símbolos que representaban la presencia de Dios con su pueblo. Y de hecho, en el descuido, en la tragedia que había sido el gobierno de Saúl, el reinado de Saúl, el arca había sido tomada por los filisteos, que eran los enemigos acérrimos de ese tiempo del pueblo de Israel. Cada vez que Israel quería emprender algo, en ese momento los que lo tenían muy cortitos, digamos, siempre una espina al costado, los filisteos. De hecho, sabemos en la historia que el gigante Goliat era filisteo. Entonces, ¿qué pasó? En el momento de la decadencia de Saúl, en una de las batallas, cuando es derrotado Israel, los filisteos toman como trofeo de guerra el arca del pacto de Jehová. Por lo tanto, fue un fracaso no solo de la batalla, sino del símbolo que representaba la unidad de Israel, y el Dios con su pueblo fue capturado, fue raptado, fue llevado como trofeo de guerra. Ahora, ¿qué pasó con el arca de Jehová en tierra filistea? El arca de Jehová en tierra filistea, mientras lo tenían los filisteos, había 5 príncipes filisteos, lo tuvo un primer príncipe para ponerlo, y el Señor Dios le mandó plagas de tumores y de ratones.
Y se la pasaban de príncipe en príncipe porque se querían sacar el problema de encima, porque decían, ¿qué está pasando acá? Entonces, los filisteos convocan a sus sacerdotes paganos, a los adivinos de ellos, y le dicen, ¿qué hacemos con el arca de Jehová, del pueblo de Israel? Porque donde va que la llevamos, trae plagas, nos trae. Entonces dijo, mire, lo que tienen que hacer es devolverla. Pero no la devuelvan así como la trajeron. Póngale como una ofrenda 5 ratones de oro y 5 tumores de oro en representación de las plagas que Jehová les envió a ustedes y como manera de pedir la expiación. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pónganle en un carro nuevo, pónganles 2 bueyes que no hayan tirado ningún carro y acérquense al límite y ahí los bueyes, para el lado que agarren, seguramente van a llegar al pueblo de Israel. Bueno, y así lo hicieron. Y el arca entró en la tierra de Israel y quedó allí en la casa de Abinadab, guardada por un tiempo, porque realmente se había descuidado la búsqueda de Dios. Entonces David, cuando asume como rey, una de las primeras cosas que quiere hacer es traer a la memoria colectiva del pueblo una medida política. Es decir, es necesario que no solamente yo esté como rey en Jerusalén, sino que Jehová, a través de su símbolo que era el arca, esté conmigo acá en Jerusalén. Es decir, era muy convocante. Nosotros, como no tenemos ídolos, como no tenemos símbolos, como no tenemos algo que sea tan convocante, quizás no tengamos esa idea, pero para ellos era muy importante el arca del pacto, porque no se olviden que en los años del desierto, cuando el arca se movía, y se movía cuando Dios lo decía, era la presencia de Dios con su pueblo. Entonces, para ellos era muy importante el arca de Jehová. Y David también lo creía. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar el arca, traigámoslas a Jerusalén, para que la pongamos en el lugar que corresponde y hagamos lo correcto. Y entonces, ¿qué hace? Convoca, dice, a los militares, a los gobernantes, a los jefes, a la gente importante, y les dice, ¿qué les parece? ¿Les parece bien? Dice, si les parece bien y si es la voluntad del Señor, traigamos a nosotros el arca. Y porque la cosa le parecía bien a los principales, dijeron, bueno, hagámoslo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué método utilizó? Agarró un carro nuevo, puso el arca, puso 2 bueyes, y Usa y Ahío eran hijos de Abinadab. Aparentemente había estado 20 años el arca ahí. No se sabe con certeza si ellos eran levitas o eran del común del pueblo. Ellos guiaban a los bueyes a través del camino. Cuando llegan a un lugar, obviamente de la irregularidad del camino, empezaron a tropezar los bueyes. Y cuando tropiezan los bueyes, el arca se empezó a tambalear y Usa extendió la mano para que no se cayera el arca y salió fuego de la presencia de Dios y murió en la presencia allí inmediatamente este hombre. Dice la Biblia que David entonces se enojó y dice, ¿cómo puede ser esto? Así que dejaron las cosas así. Y dijo, yo no puedo traer el arca de esta manera a Jerusalén. Y se fueron todos a Jerusalén, a pesar de que estaban cantando con alegría, con los instrumentos, con todo. Se acabó la fiesta y comenzó la tragedia. Ahora bien, vamos a leer el capítulo 15. Dice, capítulo 15, versículo 1, David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David, que es la ciudad de Jerusalén. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella, porque hasta ese momento el arca tenía que morar en carpa, símbolo del tabernáculo, todavía no estaba el templo. Después ordenó, nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre.
Luego David convocó a todo Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él había preparado. Versículo 11. Luego David mandó llamar a los sacerdotes. Versículo 2, y les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Versículo 13, versículo clave. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaron el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor. Bueno, y ahí el versículo 15 también, y el versículo 16, y así proceden a llevar el arca como correspondía, y hubo fiesta, y hubo cánticos, y la fiesta terminó bien, y como Dios iba acompañando ese traslado ahora, sacrificaron 7 bueyes y 7 carneros, y entraron a Jerusalén danzando. Hay muchos que conocen el coro, cómo David danzaba en la presencia del Señor y se había vestido de lino. Era en esta ocasión cuando él danzaba delante de todo el pueblo feliz por este logro. Ahora, ¿dónde está acá la enseñanza o la reflexión que queremos traer? En el primer caso, ¿cómo hacer lo correcto de una manera incorrecta? ¿Dónde fallaron? Porque el sentido era el mismo. Fueron a buscar el arca la primera vez, fueron a buscar el arca la segunda vez. ¿Dónde está el error? No consultarle al Señor, no hacerlo como Muy Dios lo bien, quiere. porque dice, si les parece bien a ustedes, y si es la voluntad del Señor, miren, clarito está el versículo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Ah, sí, porque el Señor, ¿sabe cuando usted dice, no, porque yo, bla, bla, bla? Está usando los bueyes, está usando un carro, por más nuevo que sea, no deja de ser carro. El carro de tus pensamientos, el carro de mis pensamientos, el carro de mis ideas. Mucha de la liturgia que tenemos en nuestros cultos, en nuestras vidas cristianas, tiene que ver con los métodos filisteos. Mire, David, en vez de usar el método bíblico, se fue a copiar de los filisteos. Así que cuando usted me dice, no, porque en la iglesia tenemos que poner esto, las luces, el show, más grito, más música, más esto, más lo otro, guarda. Guarda, porque muchos de esos métodos son los métodos filisteos. Carro nuevo, bueyes, y nada que ver con lo que el Señor estaba pidiendo. Dice, y no consultamos al Señor. Ahora, no era que había que consultarle a ver qué se le ocurría a Dios. No, ya estaba escrito. En el capítulo, en Números capítulo, no lo busque ahora, Números capítulo 4, del 1 al 15, ahí está bien detallado cómo se debía transportar el arca. ¿Quiénes debían ser? Los levitas. ¿Cómo? Vestidos de lino, santificados, bañados, preparados para ese servicio. ¿Cómo tenían que transportarla? El arca de Jehová, a ver, ya que estamos, vamos a probar. Si sale bien, sale, si no, lo sacamos. ¿Lo ven? ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? Sí. Ese mueblecito es, lo voy a sacar para que no se nos corte nada, ese mueblecito con las varas de oro alrededor, todo, es decir, el arca y las varas eran de madera de acacia y de oro puro. La madera de acacia simboliza la humanidad y el oro la divinidad. El arca del pacto es el tipo, la tipología, el símbolo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así que no había que transportarlo de cualquier manera. No eran un carro por más nuevo que fuera, inventado por los filisteos, por los adivinos de los filisteos. Imagínense, fue inventado por los adivinos, los filisteos, los sacerdotes paganos. Y estos israelitas, en vez de aplicar la Biblia, se fueron a los métodos paganos. ¿Cómo va a estar contento el Señor? No solo eso,
sino que todo método, cuando nosotros lo aplicamos desde la fuerza del buey, desde la fuerza carnal, desde el método del carro, trae tropiezos, trae parches. Y hermanos y hermanas, saquémonos de una vez por todas de nuestra mente, de nuestro corazón, a hacer las cosas a nuestra manera. No somos Frank Sinatra. ¿Se acuerda de Frank Sinatra? ¿Conoce la canción? A mi manera. Bueno, no somos Frank Sinatra. Es más, hay algunos que usaron la música de Frank Sinatra de A mi manera y le pusieron letra cristiana. Ahí está, un método filisteo. Y la cantan en muchas iglesias. Esos son los métodos filisteos. Mezclan. No, para el Señor no vale la mezcla. Sea genuino. Bueno, ¿qué pasó? David no solo que se murió una persona, sino que encima David se enojó. ¿Y cuántas veces vos y yo nos pasa lo mismo? Hacemos lo que se nos da la gana, lo tildamos de espiritual y decimos, no, yo lo siento, pero creo que es la voluntad de Dios, y hacemos un desparramo. Ahora, claro, la irresponsabilidad está en que hubo una muerte. Usa murió. No vale el enojo de David. ¿Cuántos muertos espirituales hay? Porque nosotros queremos hacer las cosas como a nosotros se nos parece. Vestidos de métodos que no son los del Señor. Pero sí, el propósito principal aparentemente era santo. ¿Quién va a estar en contra de traer el arca del Señor a Jerusalén? ¿Usted estaría en contra? ¿Yo estaría en contra? Y no. ¿Quién estaría en contra de predicar el Evangelio? ¿Usted está en contra de predicar el Evangelio? Yo no puedo estar en contra de predicar el Evangelio. ¿Quién estaría en contra de hacer la voluntad de Dios? ¿Usted va a estar en contra? No. Pero el tema no es que no estamos a favor o en contra. El tema es hacerlo como Dios manda. Perdonen, yo estoy tomando mate. ¿Qué hizo David? Fue a la palabra de Dios. No solo se arrepintió, fue a la palabra de Dios y consultó a Jehová y dijo, acá estaba el número, acá decía el Señor. ¿Y quién tiene que llevarla? Los levitas, los sacerdotes. Entonces, ¿qué hizo? Convocó, si usted presta atención, convocó a los levitas y a los sacerdotes. También convocó a los militares y al otro. Pero en segundo plano, ahora los primeros que tenían que decidir eran los que tenían que hacer el trabajo. Por eso dice, por no haberlo hecho de esta forma la otra vez, dice, antes el Señor nos destruyó. Esta es una versión de paráfrasis. Antes el Señor nos destruyó porque manejábamos los asuntos suyos en forma impropia. Y por cuanto no eran ustedes los levitas quienes la condujeron. O sea, no es solo saber que tenemos que hacer la voluntad del Señor, sino hacerla como corresponde. Así que prepararon a los levitas, hicieron todo el trabajo que tenían que hacer y el Señor los bendijo, los acompañó, los respaldó. Amén. A ver quién tenía entonces Hebreos 13, 15, 16, por favor, allí en la congregación, o quien lo tenga. ¿Quién lo quiere leer? Fuerte. Diana, ¿quién lo tiene? Romanos. Bueno, primero Hebreos. ¿Quién tiene Hebreos? ¿Lucía? Léalo, hermana. Bueno, dice la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Amén. Amén. Claro, ahora ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora no hay carro, no hay arca que transportar, no hay levitas, somos todos sacerdotes, pueblo santo, elegido de Dios, dice Pedro. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice, ofrezcamos sacrificios agradables por medio de Jesucristo. ¿Pero cuáles son esos sacrificios? Alabanza. Pero no es la alabanza sola que cantamos allí, cuando hay músico en vivo, cuando hay música enlatada, sino que es la alabanza, dice, fruto de labios que confiesen
su nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el fruto de labios que confiesen su nombre? No es solo decir Jesucristo el Señor y predicarle a la gente, sino que el fruto de labios que confiesen su nombre es que lo que vos estás confesando acerca de Jesucristo es lo que vos vivís. Y los que lo demás ven que vos vivís lo que confesás decir. No ir a la iglesia solo a decir gloria a Dios, aleluya, o mirá esto, qué glorioso, que esto, que lo otro. Eso es una parte, y bienvenido que sea. ¿Estás haciendo lo correcto de manera incorrecta? ¿O estás haciendo lo correcto de manera correcta? Y también dice, no se olviden de hacer el bien y compartir con los que no tienen. O sea, no es solo confesar y hablar y decir, es hacer. ¿Cuántos de mis hermanos están en necesidad? ¿Cuánto de la gente que está a nuestro lado está en necesidad? ¿Cuántos están? Bueno, ahí es nuestra obligación. No es por favor, es la obligación del cristiano. Si no, estamos usando carros y bueyes carnales. ¿Qué dice Romanos? Por favor. 1 y 2. Romanos 12:1. Así Y que, 2. hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahí está otra de las recomendaciones que tenemos en el Nuevo Testamento para hacer lo correcto de manera correcta. Dice otra versión, amados, les ruego que se entreguen en cuerpo entero, que es el único, o sea, la entrega total del ser humano, su espíritu, su alma, su cuerpo, désela al Señor. Y ofrézcase, como decía el texto de Hebreos, en sacrificio vivo. Teniendo en cuenta, dice esta versión, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Será mucho pedir? No imiten ni la conducta ni las costumbres de este mundo. La avaricia, el chisme, la descalificación, el engaño, la mentira, la apatía, la indiferencia. No es solo si escucho música, no escucho música, si tomo, no tomo. Esas cosas son costumbres. Lo que estamos diciendo acá son actitudes. Dice, sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Entonces entenderán la buena voluntad del Señor, que siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Descubrirán cómo se disfruta servir y seguir al Señor. Llamamos a la reflexión entonces en esta tarde de domingo. ¿Cuántas veces estamos queriendo hacer lo correcto? Que nadie pone en tela de juicio en la vida personal, en la vida familiar, en la vida ministerial, en la vida de la iglesia. Acuérdese, Señor, tu voluntad es lo primero. ¿Quieres que yo lo haga así? ¿Quieres que yo vaya, que yo venga, que yo suba, que yo baje? Póngale la decisión que usted tiene que tomar. Que mude, que me quede, que me viva, que no viva, que te sirva. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Porque por más que parezca correcto, si aplicamos el método filisteo del carro, y a veces parece que andamos arrastrando un carro, y cuando las cosas vienen carnales, parece remar en dulce de leche, pero cuando está el Espíritu Santo, cuando las cosas son hechas con la gracia del Señor, con el amor de Dios y con el ayudarnos unos a otros, fluye, corre como río de bendición. Y en vez de estar lamentando muertes como la de Usa, vamos a estar celebrando la vida como cuando David entró celebrando a Jerusalén con todo el pueblo de fiesta. Padre Celestial,
Ayúdanos, Señor, por tu misericordia, a reconocer en esta tarde que muchas veces, también yo estoy tomando, queriendo hacer lo correcto de maneras incorrectas. Por mi forma, por mi equivocación, por no consultarte, por no ir a tu palabra, porque por ahí las ideas, o parece ser que el carro nuevo, que los bueyes con fuerza, pero nada de eso es tu voluntad, Señor. Por eso permítenos, como también lo hizo David, tuvo que ir a tu presencia, tuvo que ir a tu palabra, pedir perdón, reconocer, Señor, que hemos causado heridas, hasta muertes espirituales, Señor. Ten misericordia de nosotros. Pero como tú eres un Dios perdonador, lento para la ira, grande en misericordia, Señor, nos ayudas a retomar el camino que debemos retomar y poder hacerlo correcto de manera correcta. Y que la alegría, el gozo, la bendición, Señor, de estar sirviéndote, nos imaginamos siendo parte de ese pueblo, saltando de alegría, alabándote, Señor, habiendo regocijo en toda la ciudad de Jerusalén al entrar tu arca, Señor. Hoy eres tú, ya no es el arca, hoy eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que inundas nuestra vida, inundas la congregación, inundas nuestros lugares donde estamos para sanar, para restaurar y para bendecir, Señor. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.